Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias una vez más por atendernos y preocupado por la alta inflación que se viene registrando en los últimos meses. El gobierno anunció esta semana la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días, generando una fuerte reacción del campo. Fausto, una medida tradicional del peronismo para intentar influenciar los precios. Bueno, sí, tradicional y que no influencia nada, digamos, ¿no? Hay una gran confusión. Yo digo que la confusión entre precios e inflación es la misma confusión que se tiene o que se podría tener entre temperatura y fiebre. O sea, por más que haga calor, no vas a tener fiebre. Si no, todos los tucumanos tendrían fiebre todo el tiempo y los patagónicos nunca, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Y cuando no se hace esa diferencia, se cometen estos errores de creer que la inflación es un problema del precio de la carne, después le echamos la culpa al tomate, a las tarifas, a la nafta, claro, puedes echar la culpa a todos, pero te das cuenta que no es un problema de precio, ¿no? La carne en Argentina no es cara realmente en términos mundiales. La ropa sí, ponele. Los autos también, pero bueno, ¿por qué la carne? Bueno, nada, es eso. Es que cuando suben los precios, lo que trata de hacer el político es tratar de frenar el aumento de precios por lo menos un mes, a ver si llega a las elecciones, pero no vas a frenar la inflación con eso, claramente. Es más, probablemente la empeores. Porque ¿qué es lo que pasa? La inflación sobran pesos. Hay pesos que la gente no quiere. Si vos congelás un precio, lo que va a pasar es que esos pesos que la gente no gastó en ese precio, en ese producto, lo va a gastar en otra cosa. Entonces va a presionar los precios de otra cosa. Y el resultado va a ser que la inflación va a ser la misma, pero ahora te quedó un precio atrasado y el otro subió de más de la cuenta. Entonces, cuando después tengas que corregir, te va a saltar te van a saltar todos los precios porque, claro, ahora tenés que corregir atrasado, ¿no? Y el otro por ahí se frena un poquito, pero no tanto. Tal cual. También fue desconcertante, Fausto, que se tomó, ¿no?, esta medida en un momento que genera, ¿no?, un conflicto con el campo, en un momento en el que el fuerte ingreso de divisas que está generando ese sector viene permitiendo, ¿no?, aliviar la situación económica. Sí, a ver, hay varios problemas ahí. Primero que hay un error de razonamiento y es pensar que Argentina, porque no exporte carne, va a permitir que va a bajar el precio de la carne local. Lo cual no es cierto porque lo que se exporta es diferente de lo que se consume internamente, por varias razones. Los cortes no son los mismos, las vacas no son las mismas, el tipo de carne no es el mismo. Y el resultado es que no ganan nada, digamos. Lo que va a pasar es que no se exporta, esos sectores les va a ir mal, los que exportaban van a tener problemas, no van a reinvertir, y no te va a cambiar nada en materia de precio de la carne. Y por otra parte, sí corre ese riesgo que todo el sector empiece a invertir en otras cosas. Vos sabés que el campo es una fábrica que puede producir diversos productos. ¿Está bien? Puede producir maíz, trigo, soja, carne, girasol, alfalfa, lo que sea. Y si un producto deja de hacer negocio, se dejará de fabricar eso y se fabricará otra cosa en ese terreno, ¿no? Entonces, lo que haces es terminar de desinvertir en ese sector. Fausto, ¿cómo te va? Recién hablabas de medidas insuficientes a la hora de combatir la inflación. ¿Cuáles serían en un contexto incluso donde llegan aparentemente nuevas restricciones a la economía que pueden afectar nuevamente la actividad? Pero ¿cuáles serían, incluso en este contexto, medidas que tengan otro tipo de impacto? Mira, para corregir la inflación hay tres cosas que son fundamentales en cualquier programa antiinflacionario. Uno es, primero, dejar de emitir. ¿Está? Dejar de emitir presente y futuro. ¿Qué significa presente y futuro? Bueno, tenés que dejar de emitir ahora, pero tampoco generar una emisión futura, porque si yo dejo de emitir hoy, pero mañana termino emitiendo un montón, bueno, la gente no me va a creer a la hora de dejar de emitir. Entonces, y eso aplica a las LELIQs y a otros instrumentos de deuda del Banco Central que se estuvieron emitiendo en lugar de pesos. En segundo lugar,
frenar el déficit fiscal, o si querés ir a un equilibrio fiscal. ¿Por qué? Por la misma razón, porque el déficit fiscal es una promesa de seguir emitiendo. Entonces, para lograr bajar la inflación tengo que dejar de emitir y que sea creíble ese fin de la emisión. O sea, que hacia futuro voy a seguir no voy a necesitar emitir en el futuro. Para lo cual, frenar el déficit fiscal y terminar con el endeudamiento del Banco Central. La tercer rubro, la tercera característica que tiene cualquier programa antiinflacionario es la estabilidad cambiaria. Porque si, digamos, no hay estabilidad cambiaria, el riesgo es que la gente deje de mandar la moneda local y pase a mandar otra moneda para estabilizar sus ahorros. Esos son 3 ingredientes que tiene que tener cualquier programa antiinflacionario, ¿no? Creo que el gobierno algo de esto está haciendo, por lo menos el programa de Guzmán, sin ser un programa integral, o sea, no tenía en cuenta todo, pero algo de eso estaba apuntando. Incluso diría, pre-pandemia, si uno mira el programa de Guzmán, tenía esas características. Era frenar la emisión, reducir el déficit fiscal subiendo impuestos y bajando algo el gasto, y tratar de estabilizar el tipo de cambio con controles de precios, etc. En general, los programas antiinflacionarios también tienen un cuarto ingrediente que es la apertura económica, para que la importación de bienes compita con los locales, ¿no? Es un estabilizador muy común. Ahora, digo que no es integral porque tiene muchos aspectos que solucionan unos problemas, pero atacan otros. O sea, obviamente el control de cambios, suba de impuestos, desincentiva la actividad económica, y ahí ya podés empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué tanta sostenibilidad tiene un programa fiscal que puede frenar la actividad económica en el futuro y por lo tanto la recaudación? Ahora bien, otra historia, por eso digo, no es un programa integral. Estabas diciendo que estaba en marcha, pero la pandemia, pero en realidad algo se está haciendo. ¿Hay posibilidades de que haya una baja en la inflación en los próximos meses o no? Claro, a ver, eso fue el principio de la pandemia. Después vino la pandemia, se fue todo el recontrademonio y como resultado de esa pandemia se emitió un montón de dinero que genera inflación con rezago. En este mismo programa habíamos dicho el año pasado, ojo que la inflación tiene rezago de hasta 12 meses. Entonces, fíjate vos que tuviste la gran emisión monetaria en marzo del año pasado, abril del año pasado, mayo del año pasado, y hoy estás teniendo casi 12 meses después los picos inflacionarios. ¿Está bien? Entonces, tener los rezagos inflacionarios que te pegaron el año pasado en materia de emisión monetaria y ahora en inflación. Lo que estás haciendo hoy en materia de inflación y control de emisión monetaria, etcétera, tiene un efecto mixto. ¿Por qué? Porque es verdad, la base monetaria no está creciendo fuertemente. Si vos ves los números de base monetaria, el gobierno, el Banco Central no está creciendo, haciendo crecer la base monetaria, pero sí está creciendo la deuda del Banco Central, que en el fondo no deja de ser una promesa de emisión monetaria. Fausto. Y eso es el riesgo de que no te baje mucho la inflación, ¿no? Eso lleva a ese riesgo. Tenemos que cerrar, pero nos quedan 30 segundos. No ayuda mucho tampoco la interna, ¿no? En el gobierno, los condicionamientos que hay en contra de Guzmán, ¿no? Obvio, porque, a ver, por lo menos uno puede criticar mucho el programa de Guzmán y decir, che, es insuficiente, no es integral, no tiene en cuenta un montón de cosas, pero va en el sentido correcto de ir reduciendo el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria y tratar de estabilizar el tipo de cambio. Con por ahí algunas políticas non santas, ¿no? Como el cepo. Pero tiene una consistencia. Ahora, si empezás a eliminar ese programa con esa pequeña consistencia que tiene, te va a quedar algo muy inconsistente, ¿no? Clarísimo, Fausto, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado de Fausto Spotorno sobre la situación de la economía, la lucha contra la inflación y las limitaciones que tiene la gestión económica para lograr resultados en este ámbito. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.